Sugerencia para viajar a Laos. Os voy a dar unas cuantas sugerencias que os van a venir muy bien si es la primera vez que venís a ese gran país. He pensado en unas cuantas sugerencias en cuanto a la logística y cosas muy prácticas, cosas que a lo mejor si es la primera vez que venís aquí en Laos no se os ocurre pensar antes o encontráis con esa necesidad. Así que os podéis preparar, apuntar todas esas sugerencias. Yo os sugiero que llevéis algo de efectivo, no mucho tampoco, y lo podéis cambiar con mucha facilidad aquí. Por otro lado, tenemos los cajeros automáticos ATM por todos los sitios. A ver, en las ciudades hay muchos, en las zonas rurales como aquí, por ejemplo, aquí es que estoy fuera del mundo, pero a pocos kilómetros hay un pueblo y ya tenemos un ATM. Con lo cual significa que están distribuidos por todo el país. Y aparte en el Google Maps la podemos buscar. Si por ejemplo a mí me gusta mucho viajar con la moto, viajo durante cientos de kilómetros en un área rural, yo sé localizar los ATM y puedo acercarme a ellos. Y bueno, se trata de sacar un dinero que te dure bastante tiempo. Para que tengáis una idea, si tenéis dólares o euros, por ejemplo convertís 100 dólares o 100 euros en kips, en la moneda local, es un dinero que os dura bastante. Pensar que aquí el sueldo medio en Laos es de 100 dólares, con lo cual es mucha cantidad de dinero. Número 2 es algo que quizás no va a interesar a todos, pero quizá a muchos de ellos, porque yo sé que mucha gente que cuando viajamos, en mi caso porque me dedico a hacer vídeos, contenido de ese tipo, pero la gente siempre hacemos vídeo y fotos con los móviles. Entonces podéis tener un espacio en la red donde guardar todos los archivos, si nos lleváis un ordenador encima, que pesa mucho, ¿no? Entonces podéis ir subiendo con facilidad. Encontráis Wi-Fi, conexión Wi-Fi prácticamente en todos los sitios donde vais a dormir. Y es bastante buena. De vez en cuando no es muy buena, pero en general hay buena conexión. El tercer punto es muy importante si queréis venir a viajar a Laos, que es investigar bien dónde queréis ir y cómo moveros por ahí. Priorizar y según el tiempo que tenéis disponible para el viaje, según el tipo de cosas que os gusta. Hay personas que les gusta más la historia, entonces quizás se acerca más a ciertas ciudades importantes. Hay personas que menos y les gusta la naturaleza y quieren viajar por la naturaleza, pues cómo nos movemos, dónde dormimos y todas esas cosas. Entonces, informaros bien e investigar sobre ese tema. La tarjeta SIM, muy fácil de localizar. En cuanto lleguéis a cualquier localidad, una ciudad o el aeropuerto de Laos, podéis comprar enseguida una tarjeta SIM. Podéis comprarla en función de cuánto queráis. Por ejemplo, creo que hay más o menos mínimo una semana o máximo un mes. Yo que estoy muchos meses aquí, la voy renovando cada mes. Tiene muy buena conexión casi en todos los sitios y puede navegar perfectamente y usar WhatsApp para comunicar con Europa, por ejemplo. Tarjeta SIM es buena opción. Cómo moverse en el país y cómo saber dónde llegar a los sitios, ¿no? Hay muy pocas personas que hablan inglés en el país y supuestamente vosotros no habláis Laos si no habéis venido aquí aún, pero Google Maps funciona muy bien, por eso la tarjeta SIM es casi indispensable, porque si no va a ser muy difícil. Casi siempre Google Maps te ayuda a llegar a casi todos los sitios, si no casi, y luego con un poco de intuición o preguntando a alguien llegas, pero en general 99% no hay ningún problema. Entonces, además hay Google Maps, supongo lo sabéis, podéis guardar los mapas y usarlos sin conexión. Yo lo uso muchísimo. Seleccionamos una zona bastante grande donde queremos movernos y podemos incluso no gastar lo que tenemos en la tarjeta SIM y viajando sin ningún problema. Para cargar vuestros móviles, no sé si lleváis un iPad, un ordenador, hoy día siempre llevamos algo tecnológico encima, siempre un móvil, un iPhone seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo cargar, cómo llevar el tema de la electricidad? La electricidad aquí es a 220, pero tiene una conexión distinta y hace falta un adaptador. Lo que yo os sugiero, si queréis recargar o utilizáis la electricidad más de una toma, entonces llevar una largo, cosa que yo hago, una largo con las tomas que necesitáis, entonces al final del cable ponéis el convertidor asiático, compráis solo uno aquí mismo en Laos, entonces aquí podéis enchufar todas vuestras cosas. También yo me he encontrado en sitios sin electricidad, tengo que decir, pero muchas veces he encontrado habitaciones que tenían solo un enchufe. Entonces, claro, con esto también te soluciona la vida, ¿no? Informaros muy bien sobre el tema de los visados y las vacunas, que en el caso de Laos no hay ninguna obligatoria,
Pero la verdad, según donde vayáis o la época que vayáis, quizá alguna vacuna no estaría mal. ¿Cómo renovar el visado que solo dura 30 días? Si estáis más de 30 días tenéis que renovarlo. Y hay varias formas de renovar. Yo creo que el seguro médico es indispensable para venir a Laos el tiempo que estéis. Porque si tenéis necesidad médica, tenéis un problema de salud, aquí lo tenéis muy mal si no tenéis un seguro médico. Primero porque en la mayoría de las zonas rurales, la asistencia médica prácticamente es inexistente. Y en las ciudades más importantes, que son solo 4, hay unos hospitales, pero bastante limitados a nivel de servicio. Entonces tenéis que ir a Tailandia. En Tailandia los hospitales privados son muy caros, entonces un seguro médico es muy importante. La maleta. No lleve muchas cosas en Laos y yo creo que es mucho más cómodo una mochila sin rueda, porque mirar, moveros aquí con una maleta con rueda, por ejemplo, si venís aquí, es muy difícil. Entonces una mochila ligera es lo ideal. Y yo, por ejemplo, aunque esté muchos meses aquí, me llevo la ropa para una semana y la voy lavando cada semana. Entonces llevo muy poca ropa. Y en todos los sitios donde dormís hay un servicio de lavandería, os pueden lavar la ropa, la pesan y vale tipo $1 un kilo y la vais lavando cada semana y vais ligerísimo por allí. Y aparte de la ropa, las cosas íntimas del lavabo y poco más, con una mochila muy ligera podéis viajar perfectamente. Yo en mi caso lamentablemente llevo 15 kilos porque estoy grabando. Entonces tengo ordenadores, muchos equipos y eso pesa bastante, pero si fuera que viajara sin grabar, llevaría una mochila de 3, 4, 5 kilos, quizás, como mucho. Estoy seguro que os será muy útil toda esa sugerencia. Por cualquier otro tipo de información os duda, no dudéis en escribirme en los comentarios o buscarme aquí abajo en la descripción, tengo el correo Andar la Vida. Puedo hacer también algún tipo de consulta como videollamada. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, seguirme en las redes sociales como Andar la Vida y darme un buen like. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao.